Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidas a una nueva entrega más de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Hoy tenemos un contenido edificante para toda la familia y esperamos que sea del agrado de ustedes. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Ernesto Rodríguez, quien es ginecólogo perinatólogo y va a estar hablando acerca de lo que es el cuidado materno-fetal y de anomalías congénitas que se presentan durante el embarazo. Hay una alta tasa de anomalías congénitas que podemos ver, muchas de estas pueden poner en peligro la vida del feto, del niño, y precisamente hoy vamos a estar hablando de lo que es el diagnóstico temprano de estas anomalías con el doctor que ya está en cabina. También tenemos un comentario a propósito de una noticia que salió esa semana, donde se dice que se van a entregar más de 500 millones para remozar más de 10 hospitales del país. Y vamos a dar nuestro punto de vista en lo que deben ser estos remozamientos, esta inversión que se está haciendo en estos hospitales y cómo deben manejarse a fin de que el pueblo dominicano pueda tener una salud adecuada y pueda encontrar en esos hospitales los requerimientos básicos para tener salud. Así que no se muevan de ahí, que tenemos un contenido edificante. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire.
Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Para manejo de su salud y los suyos basado en la educación, prevención, diagnóstico, evaluación y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, además cirugía especializada, tome hoy la decisión de vivir saludable. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano, en Clínica Corominas Santiago, calle Restauración número 57, séptimo piso y Centro Médico Cibao UTESA, Avenida Juan Pablo Duarte 64. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo, moderna unidad de colpocostía, papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Muy buenas noches, amigos televidentes. Recibimos con beneplácito la semana que transcurre la noticia de que el gobierno invertiría más de 500 millones en el remozamiento de varios hospitales del país. En lo que concierne al Hospital Cabral Ibáez, que es el hospital de la provincia de Santiago, nosotros pudimos notar que se está remozando casi de forma completa. Hay algunos colegas que han dicho que hubiese sido mejor que hubiesen buscado un local y hubiesen construido un hospital nuevo y que no se estuviera construyendo con esa misma infraestructura el hospital completo, ya que el remozamiento es completo. Nosotros recibimos y vemos enhorabuena la inversión de estos recursos en los hospitales, pero creemos que más que remoción, los hospitales necesitan suministro continuo, los hospitales necesitan un aumento en la subvención y los hospitales necesitan
que se regularice la cantidad de los empleados que tienen. Ya tenemos que dejar de ver los hospitales como puestos de trabajo para los compañeritos o compatriotas que generalmente trabajan en la campaña y que hay que conseguirle algún trabajo una vez ganan las elecciones. Yo creo que tenemos que manejar los hospitales con otros criterios, con criterios, más criterios de gerencia. Tenemos que manejar los hospitales con criterios de alta gerencia más bien, ya que muchos de los problemas que tenemos generalmente se debe a una falta de alta gerencia en lo que es el manejo de los hospitales y que se deje de manejar esto con fines políticos. Yo creo que es importante tener gente de los que han trabajado que participen en lo que es las direcciones de los hospitales, pero hay que escoger dentro de los políticos cuáles son los mejores candidatos a fin de que estos puedan desarrollar una mejor labor. Ya se han acercado al Colegio Médico Dominicano algunos jefes de departamento porque creen que es necesario que en el Hospital José María Cabral Ibáez se forme un patronato que dirija el hospital. Estos jefes de departamento están cansados de que se invierta y las precariedades cada día en el hospital son mayores y por lo general hay una falta de suministro, una falta de material gastable y de muchos de los servicios que adolecen los mismos. Yo creo que es una buena decisión y ojalá que el Ministerio de Salud Pública, que está inmerso ahora en lo que es la conformación de la red única pública del país, debiera pensar eso, debiera pensar en patronatos que esté formado por los mismos jefes de departamento, que estos participen y que los directores se dejen ayudar a fin de que nosotros podamos tener hospitales que sean funcionales. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308. De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo T,
la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Amigos televidentes, aquí estamos en el plato fuerte de la noche. Hoy tenemos y contamos con nosotros en estudio con la presencia del doctor Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez es ginecólogo, perinatólogo y tiene una subespecialidad en ecocardiografía fetal. Doctor, buenas noches, bienvenidos a Soluciones Médicas. Muy buenas noches, Manasés, y darte las gracias por la invitación a este prestigioso programa, Soluciones Médicas, que es muy apreciado por la clase médica aquí en Santiago y en la región. Así es. Doctor, ha cobrado últimamente mucha importancia en lo que es la atención materno-fetal. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años se está hablando mucho de atención materno-fetal y ya se piensa en esta como una especialidad dentro de lo que es la medicina. Sí, fíjate, Manasés, para hablar ya de la medicina materno-fetal, viene dándose desde principios del siglo pasado, en el año 1901, donde Joseph Ballantyne, un médico ginecólogo obstetra, definía la importancia del seguimiento de la atención prenatal y especificaba que los factores que había que ir luchando eran en relación con la preeclampsia, con la diabetes, pero sin embargo, en ese principio del siglo pasado, él mismo vaticinaba que dentro de un tiempo se iba a hacer los esfuerzos para detectar anomalías fetales y hoy en día ya es una realidad. Es decir, ver el feto como paciente es una realidad hoy en día, donde toda madre lo que quiere es ver el bienestar de su bebé, cómo viene su bebé, la calidad de su bebé. Es decir, la familia completa quiere ver cómo viene ese ente familiar hoy en día. Por eso el feto hoy en día es considerado como un paciente igual que la madre. Sí, ¿qué está pasando con lo que son los fetos y con lo que son las anomalías congénitas que muchas veces traen estos bebés? Porque las madres siempre preguntan, doctor, el niño está entero, viene entero, tiene su piecito, tiene su bracito. ¿Cuáles son las anomalías congénitas que más frecuentemente tienen y los defectos que puede traer el feto, ya visto el feto como paciente? Sí, mira, para hablar ya la parte de, muy buena pregunta, sobre los defectos congénitos, tiene un 3% en cuanto a la prevalencia en cuanto a la población. Pero para hablar de esos defectos congénitos, los defectos congénitos más frecuentes y menos detectables son los problemas cardíacos, las cardiopatías. Y por ende también siguen en un gran renglón las alteraciones del sistema nervioso central, principalmente, y
otras alteraciones que se producen son las trisomías, principalmente la trisomía 21, que es la trisomía más común, que es la que le llama síndrome de Down, o como el argot popular. Esos son los mongolitos, le hablan como mongolos, exacto. Está la trisomía 18, que es la trisomía de Edwards llamada, la trisomía 13, que es la trisomía de Pateo. Por ende, es importante una buena evaluación desde el principio del embarazo. Cuando hablamos desde el principio del embarazo o desde antes del embarazo, es decir, la etapa preconcepcional. Y por ende, para tomar medidas preventivas para una madre tener los mayores cuidados de no tener un bebé con una malformación congénita. Doctor, 3% nosotros consideramos que es mucho. Estamos hablando de que de cada 100 mujeres, 3 podían traer un feto con alteraciones. ¿Qué factores están influyendo para que estemos viendo un aumento de estos trastornos y de estas anomalías? Mira, en los fetos? dentro de ese 3% hay un factor que no se desarrolla inmediatamente el nacimiento, desarrolla más posteriores. Puede ser de tipo molecular, puede ser de tipo hereditaria, sí o no, puede ser también de origen, por ejemplo, cromosómico, es decir, ciertos factores. Hay factores maternos que se correlacionan, hay factores fetales y factores ambientales. Dentro de los factores maternos es muy importante, paciente que es diabética, tener mucho ojo en el cuidado de su glicemia. Una glicemia alterada con una enzima glicosilada por encima de 7.5 se asocia mucho con cardiopatías. Cuando ya esa enzima glicosilada muchas veces se altera por encima de 10, se asocia con alteraciones del sistema nervioso central. Cuando hay alteración del sistema nervioso central, por ende, está muy comprometida la vida de ese bebé. Ahora, cuando ya es diferente, cuando hay una cardiopatía, pero cuando es una cardiopatía aislada y que podría, esa cardiopatía en el momento de nacimiento, el seguimiento de darle, para posteriormente hacer un procedimiento quirúrgico y así mejorar la supervivencia de ese infante. Hay otros factores que influyen, como la alimentación. Estaba viendo acerca de los pesticidas, los plaguicidas que se utilizan mucho en la agroindustria para obtener productos aparentemente más saludables, que pueden causar la contaminación, porque vemos países como México, por ejemplo, que la tasa de anormalidades y de anomalías fetales es mucho mayor por la contaminación que existe. ¿Qué factores existen entre estos? Mira, ha hecho una pregunta muy esencial, porque algo que uno siempre tiene que inculcar es, donde se produce una anomalía congénita, hay que hacer una investigación del área. Como tú mencionaste, la parte de los mismos pesticidas, parte de no solamente el factor familiar, pacientes o personas que no tienen cuidado, por ejemplo, con el uso o la administración de ácido fólico. Recuerden que cuando una persona tiene un déficit de ácido fólico se asocia mucho con alteraciones entonces de anomalías a nivel del sistema nervioso central. Factores también nutricionales, una paciente obesa que no sepa que es muchas veces una diabética y que tenga niveles de glicemia bien elevadas, puede dar a traste de tener un bebé con alguna cardiopatía, algunas anomalías del sistema nervioso central. Por ende, es decir, desarrollar patologías que pueden dar al traste entonces, y no solamente eso, perjudicar entonces, dar como resultado un aumento de la morbimortalidad tanto perinatal como materna. En este país, por ejemplo, que hay muchas mujeres que salen embarazadas y que no se dan cuenta. Nosotros vemos, y digo nosotros porque generalmente trabajamos también con imágenes y con sonografía, de que hay muchas mujeres de que van, a propósito de que usted menciona el ácido fólico, que van cuando ya tienen 9, 10 semanas de embarazo y no sabía que están embarazadas. Por lo tanto, no tomaron precauciones de tomar ácido fólico previo o durante esos primeros meses, que es muy importante. Se ven muchos defectos congénitos por esta causa en pacientes o en fetos. Sí, es común, por eso como mencioné el porcentaje anteriormente, y cuando nosotros ya, o una paciente ya se le ven factores de riesgo, en estos casos, es bueno hacer ecografías entre 11 a 14 semanas, que es muy pertinente para nosotros evaluar lo que se le llama la longitud coronilla rabadilla, en relación con esta, ver la que es la translucencia nucal y el hueso nasal. Importante también en pacientes añosas por encima de 35 años, un aumento ya de la edad materna aumenta el riesgo de una trisomía. Otro factor importante que también, aparte de las anomalías cromosómicas, que se debe evaluar a temprana edad, entre 11 a 14 semanas, es buscar a través del Doppler de arterias uterinas alguna alteración que tenga que ver relacionado con la preeclampsia.
La preeclampsia, cuando hablamos de preeclampsia, ¿de qué hablamos? Hablamos de un aumento de la presión arterial que puede desarrollar esa paciente. Y esta se manifiesta por encima de las 20 semanas de edad gestacional, pero sí a las 11 a 14 semanas vemos una alteración de flujo de esas arterias uterinas. Podemos hacer una medida preventiva cuando se vaya para que no se desarrollen trastornos hipertensivos, como es el caso mismo de la preeclampsia. ¿Qué nosotros detectamos? Cuando vemos un aumento de detección de ese flujo, tomar medidas que vayan acorde con una buena alimentación de la paciente, también que el mismo médico ginecobstetra que lo está siguiendo tome la mayor precaución posible en cuanto a si hay que medicar a esta paciente. Cuando me hablo de medicar, muchas veces es con medicamentos como el ácido acetilsalicílico que mejore el flujo a nivel de esos vasos sanguíneos. Eso es aspirina. Exactamente, aspirina. Y cuando hablamos de aspirina de baja dosis y preferiblemente en las noches, en la parte nocturna. Ahora, por ende, por mucho ojo también tenemos que investigar si esa paciente no tiene algún factor alérgico a la misma aspirina, y no solamente eso, también ver el componente del estrés que tenga esa paciente, ya que vemos que el estrés a nivel de trabajo, el estrés familiar, aumenta el índice de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. Y cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, es la principal causa de muerte en nuestro país. Y por ende, digamos, aparte de nosotros luchar como ginecobstetra en lo que es la detección de las malformaciones congénitas o los defectos a nivel fetales, es importante el seguimiento entonces de esas patologías, como es el caso de la preeclampsia y el caso de la diabetes. Cuando hablamos también ya de la diabetes, es importante valorar el crecimiento que va llevando ese bebé. Un descontrol en lo que es la glicemia aumenta entonces lo que se llama el índice ponderal de ese bebé. Comienza a hacer macrosomía, comienza a hacer defecto congénito, y por ende la buena alimentación, la buena orientación y la consejería que se le dé a dichos pacientes van a mejorar la calidad pronóstica en dichos casos. Doctor, vemos en este país que existen los extremos en cuanto a los embarazos que por lo general llegan a las consultas. Vemos mujeres muy jóvenes, niñas, adolescentes embarazadas, pero vemos el caso de que ya las mujeres, con todos los avances de la ciencia, están quedando embarazadas a los 47, 48, 50 años. ¿Se relaciona la edad con algunas malformaciones, algunos trastornos? ¿Podrían asociarse? Sí, fíjate, en cuanto al embarazo adolescente, tenemos un país que tiene una alta tasa de embarazo adolescente. Según las estadísticas del año pasado, se habló de un 22.5% de la población que tuvo su parto es población joven, es decir, adolescente, ante los 19 años de edad. Y un factor importante es, cuando nos llega a nosotros una paciente adolescente, recuerden que no tiene ese desarrollo en cuanto al seguimiento prenatal. Y me explico, al no tener un seguimiento del desarrollo prenatal, aumenta lo que es el índice de malformaciones, porque no toma muchas veces medidas preventivas, como mencionamos anteriormente, lo que es el uso de ácido fólico. También si es una paciente adolescente diabética, no tiene muchas veces las precauciones necesarias para mejorar el índice de glicemia en el seguimiento en cuanto al embarazo, y por ende aumenta el índice no solamente de malformaciones, también en un caso de embarazo de adolescente aumenta el riesgo de parto pretérmino. No tienen la consejería necesaria para el seguimiento y aumenta la mortalidad tanto para el nivel de bebé como para ella. Y también muchas de las adolescentes en nuestro país hacen anemia, y las anemias muchas veces se dan al traste, no siempre, con alteraciones a nivel cardíaco, y pueden conllevar, cuando la anemia es muy severa, al traste con disfunción a nivel cardíaca fetal. Y en el caso de las pacientes ya más añosas, vemos que hay una población de las mujeres que es mucho más preparada, es decir, que son más independientes, ya tienen una idea de tener un embarazo mucho más posteriores, ya para prepararse mucho mejor, y por ende uno le aconsejaría es que traten de hacer siempre evaluaciones periódicas para ver la detección, si hay una anomalía, alguna trisomía, principalmente evaluación de 11 a 14 semanas, evaluación también, por ende, ya de la longitud de cuello. Recuérdense que si una paciente añosa no se ha hecho nunca una evaluación de cuello, a ver si puede desarrollar una labor de parto pretérmino, y por ende es importante también hacer la evaluación de la longitud cervical. La longitud cervical es clave
para nosotros ver si hay una anomalía también de ese mismo útero de esa madre que tiene un cuello corto y por ende nosotros hacer medidas profilácticas en caso de, si hay que hacer un cerclaje a tiempo o lo que sea, o evitar algún problema que te pueda desarrollar entonces lo que es un parto pretérmino. La longitud cervical es el cuello de la matriz, para Exacto, que los oyentes, los televidentes entiendan. Doctora, hay una pregunta muy buena que nos hacen a través de las redes. Recuerde que usted puede dirigir sus preguntas. Hay unos números que aparecen en pantalla, el 829-575-5700. Ese número generalmente está en su pantalla, usted puede llamar y hacernos preguntas. También a través de las redes sociales, en el usuario @solucionesmédicas en Twitter, en el usuario @manamedrx y en Facebook, en nuestra página de Facebook de Soluciones Médicas y de Manasés Peña Vélez. Ahí usted puede dirigirnos su pregunta. La pregunta que nos hacen, doctor, por las redes, es que si hay provincias que tienen más anomalía congénita, porque ella dice que en Moca hay muchos pacientes que nacen con labio leporino. Usted me va a contestar esa pregunta cuando regresemos de esta pausa comercial. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Para manejo de su salud y los suyos basado en la educación, prevención, diagnóstico, evaluación y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, además cirugía especializada, tome hoy la decisión de vivir saludable. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano, en Clínica Corominas, Santiago, calle Restaurante.